Bueno, hoy en la primera lectura, mis queridos hermanos, que hemos escuchado de San Pablo a Timoteo, nos pide encarecidamente que le demos un espacio a la oración, a la plegaria, a la súplica, a la acción de gracias a Dios, y en particular por los gobernantes. Y esto es un deber de todos nosotros, queridos hermanos, orar por los que tienen un cargo de autoridad para que podamos llevar una vida tranquila y en paz. ¿Qué falta que nos hace esto? Sobre todo en nuestros países latinos, donde la política y en muchas partes del mundo, yo creo que en todas partes del mundo, se ha vuelto de todo menos un servicio auténtico al pueblo a ellos confiado. En un mundo donde nosotros le damos a veces mucha más importancia a las apariencias, al exterior, donde nosotros también tenemos en alta estima la producción, la ciencia, la técnica. A veces encontrar momentos de sosiego para el espíritu, de oración, retiros espirituales, grupos de oraciones, momentos personales, en familia, se va haciendo cada vez más difícil. Y eso también es un examen de conciencia para nosotros, los bautizados, los católicos, para nosotros los ministros, los pastores. No podemos dejar a un lado la oración porque es uno de los pulmones de la vida espiritual, decía un escritor sagrado. Si nosotros queremos oxigenarnos, si queremos dejarnos nutrir y fortalecer por el amor de Dios y su gracia santificante, debemos abrir ese canal y es la oración. Por eso, mis queridos hermanos, dice San Pablo, yo digo la verdad y no miento, soy pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero a los hombres libres de odio y de divisiones. Y para eso, para tener esas manos puras, tenemos que hacer oración. Pidámosle al Señor que nos dé esta gracia. Y oración significa confiar. Oración significa ponernos en las manos de aquel que sabemos que nos puede conceder lo que más necesitamos según su voluntad. Y eso lo entendió este personaje del Evangelio de hoy, el oficial romano, el centurión romano. Ya al decir centurión romano, ya sabemos que tenía un importante cargo dentro de las tropas, por decirlo así. Tenía a su cargo 100 soldados, era jefe de 100 soldados, imagínense ustedes, del gran imperio romano. Pero él era un hombre distinto, es decir, ayudaba a la comunidad hasta tal punto que le ayudó al pueblo de Israel a construir una sinagoga. Tenía influencia, era amigo de los ancianos, de los sumos sacerdotes. Y él sabía que Jesús tenía la posibilidad, tenía el poder, tenía la autoridad de sanar a ese criado que tenía el centurión romano en su casa, que estaba muy enfermo. Por cierto, este es uno de los evangelios clásicos para ir a visitar a un enfermo en su casa. Cuando ustedes vayan a visitar a un enfermo y quieran compartir la palabra de Dios, pueden utilizar este evangelio de Lucas 7, 1, 10. Lucas 7. Y el centurión envía para que hablen con Jesús a los ancianos, a los judíos. Es decir, utiliza intermediarios. Esto es una cosa muy extraña porque regularmente aquellos que le pedían a Jesús sanación eran ellos mismos los que lo buscaban. Por ejemplo, el paralítico, que lo llevaron en camilla. O el ciego Bartimeo, Señor, Señor, gritando. O la mujer hemorroísa que se acercó y le tocó el borde del manto a Jesús. En este caso no. Estaba tan convencido este centurión romano que envía también a sus emisarios, a sus intercesores, y le rogaban encarecidamente a Jesús. Y Jesús aceptó la invitación de ir a sanar a su criado.
Y cuando ya estaba cerca, dice el Evangelio, el oficial romano, el centurión, envía a otros amigos y le dice: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque ya mi criado sanó. Basta que lo digas de palabra. Y esas son las palabras que han quedado hasta hoy en la Santa Misa y que se recitan todos los días, las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Esas palabras quedaron inmortalizadas en la Santa Eucaristía, antes de la comunión. Porque tengo soldados a mis órdenes. Le da un ejemplo también de obediencia a Jesús. Le dice: Señor, yo tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno: ve y va, al otro: anda para allá y va, hace esto y lo hace. Y Jesús, que se quedó admirado y dijo a los que le seguían: en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Elogia la fe de alguien que ni siquiera es israelí, que es extranjero. Eso también es curioso. Esto es un evangelio atípico que rompe con los moldes que nosotros regularmente hemos venido escuchando. Uno, ni siquiera el centurión se encuentra con Jesús. Dos, Jesús ni siquiera llega a la casa, ni siquiera vio al criado y lo sanó. Tres, elogia la fe de esta persona, de este centurión romano. No he encontrado en nadie, en Israel, nadie con tanta fe. Y regresaron a casa y encontraron al criado perfectamente sano. Miren, esto es un ejemplo para nosotros. A lo mejor nadie pensaba que este centurión romano, por ser un soldado, por ser parte del imperio, se iba a acoger a la ayuda de Jesús. A veces el que nosotros menos creemos es el que más confía en Jesús. A lo mejor el que nosotros menos pensamos es el que nos termina dando una lección de vida espiritual, de fe. A veces personas que a lo mejor no tienen esa costumbre ni siquiera de venir a la iglesia o a la Santa Misa los domingos, y nos las encontramos y con lo que vemos o escuchamos ya nos dan una enseñanza muy grande de fe. O los niños, que a veces creemos que no se dan cuenta de las cosas y resulta que terminan siendo nuestros grandes maestros. Y hablando de maestros, hoy estamos celebrando un gran doctor y padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo. Un gran orador sagrado, un predicador a carta cabal. Hasta el sol de hoy nosotros leemos y estudiamos parte de sus homilías, según los evangelistas, sobre todo los evangelios sobre San Juan. Y San Juan Crisóstomo siempre defendió a la iglesia con la belleza de la fe. Siempre le trataba de inculcar a sus feligreses, ¿verdad?, que a Dios hay que seguirlo con la fe y con las obras, y que hay que confiar en Él, y que hay que servirle a los demás. Y eso fue lo que Él hizo. Llegó un momento en que las personas acudían en masa a escucharlo. Le llamaban boca de oro, porque hablaba con una sabiduría que viene de Dios, y eso es fruto también de la oración. Bueno, pidámosle a San Juan Crisóstomo que interceda por toda la iglesia, por el Papa Francisco y por todos nosotros. Amén.